El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, nos presenta San Mateo a Jesús haciendo milagros, curando toda clase de dolencias, expulsando demonios. En una palabra, haciendo el bien. Jesús muestra la bondad de su corazón en ese compadecerse de todo sufrimiento. Pero vemos un contraste. Jesús haciendo el bien, liberando del demonio. Los fariseos, la gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual, es decir, tanta bondad y tanto poder para hacer el bien, jamás se ha visto nunca. Y los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Después nos recoge San Mateo lo que decían cuando Jesús curaba a las gentes, cuando Jesús consolaba y libraba de toda clase de dolencias. Si también decían que era por el arte del demonio o porque era que Jesús curaba de las enfermedades y dolores. Como ven ustedes, queridos hermanos, cuando no hay, diríamos, una aprensión, un estar en contra, cuando una persona está abierta en humildad, sabe descubrir la bondad del corazón. Eso es lo que le pasaba a la gente de Israel. Por eso veían a Jesús actuar y decían: nunca se ha visto una cosa igual, tanta bondad, tanta misericordia, tanto amor. Y sin embargo, cuando hay envidia, qué mala es la envidia. Cuando hay envidia, los ojos no están capacitados para ver el bien. Cuando hay envidia en el corazón, uno ve todo lo que hace el otro y siempre lo echa a mala parte. Por eso este echa al demonio con el arte, con el poder del jefe de los demonios. Ciertamente la envidia destruye el alma. La envidia ciega al que la tiene y no puede ver el bien. La envidia hace que el mismo obrar de Dios, la misma bondad de Dios, uno lo vea como mala, porque le parece que lo hace con mala intención, que lo hace persuadido por el demonio, le ciega totalmente. La envidia es muy mala. Tengamos mucho cuidado. Entonces, ¿qué hacer cuando uno siente envidia? Ciertamente que la tentación siempre nos puede venir a todos. Y las tentaciones, nadie está libre de una tentación. Si sabemos distinguir bien entre la tentación
y el pecado, entonces no nos confundiremos. Cuando tengamos tentación de envidia, ¿qué hacer? Primero, al darnos cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es entristecernos, pensar mal, sentir en contra de la persona que obra el bien. La envidia es un pesar por el bien ajeno. La envidia es un entristecerse, un sentir mal, un pensar mal, un querer que el otro no tenga el bien, siempre por el bien del otro. La envidia tiene otra parte, que es la alegría por el mal ajeno. Cuando yo me alegro de que el otro tenga un mal, de que el otro sufra, de que al otro le pase algo, alguna desgracia, algún sufrimiento, eso es envidia. Nunca hay que alegrarse del bien, del mal ajeno, de lo que a otro le pasa malo. Y siempre es un motivo de alegría el bien de otro. Por eso cuando tú ves, no importa que sea tu amigo o tu enemigo, que sea ese vecino con quien te llevas bien, esa vecina con quien todo marcha perfectamente, o que sea ese vecino que siempre te está fastidiando. La envidia siempre está detrás de ver mal el bien del otro y de alegrarse del mal del otro, sea el que sea, amigo o enemigo. Ciertamente la envidia puede destruir y destrozar totalmente una familia, una amistad, un vecindario. Por eso tengamos mucho cuidado. En cuanto a que empiece a aparecer la primera tentación, el primer movimiento de envidia, ya sea que yo me entristezco porque el otro le sale bien, porque lo alaban por algo, porque dicen que mira qué bien lo ha hecho, eso, queridos hermanos, es envidia. Ahora empieza la tentación. ¿Qué hacer? Entonces, en el momento que yo me doy cuenta que me estoy entristeciendo por un bien del otro, que empiezo a pensar mal y a buscar cómo hacer que no digan bien de esa persona, de ese bien que ha hecho, amigo, alerta, es una tentación muy peligrosa. Inmediatamente acudir al Señor y a la Virgen y pedirle la oración lo primero. Segundo, cambia el pensamiento. Date cuenta que empiezas a entrar por un camino muy peligroso. Es un camino muy resbaladizo, de ahí vienen toda clase de males, porque la envidia no se para con sentir. Llega a calumniar y después de calumniar a actuar y termina haciendo verdaderos crímenes. Primero, detecta cuando tienes tentaciones de envidia hacia alguien, que puede ser la persona más querida, el esposo de la esposa del esposo, del hijo, de quien sea. Puede ser del vecino o puede ser de un extraño, una persona que es de otra raza, de otro país, de otra ciudad, de lo que sea, y entonces le va bien y uno empieza a sentir mal. ¿Por qué a ese? ¿Por qué? Porque es así. Y entonces le dicen esto seguramente, ¿qué tal? Y ya empieza la envidia ahí a pudrir el corazón. Cuídate de la envidia. Primero, la oración. Segundo, cambiar de pensamiento. Empiezas a ver, esto es envidia lo que empiezo a sentir. Rechazarlo plenamente, rechazarlo firmemente. Yo no quiero sentir ni dejarme llevar de la envidia. Tercero, si la envidia, la tentación sigue y con eso no desaparece, porque si haces oración y ya con eso todo se va, fue una simple tentación y no pasó nada, como cualquier otra tentación, pero que uno la vence, acude al Señor, cambia de pensamiento, se encomienda y ya con eso desaparece la tentación. Entonces, quedaste en paz. Atento, porque si tienes tentaciones de envidia, aunque sea de vez en cuando, es uno de los peligros, uno de los caminos por donde el demonio quiere perderte. Entonces,
rezar mucho, pedir por la persona en la cual sientes envidia, alegrarte de su bien, entristecerte por su mal, pedir para que el Señor le libre, que el Señor le bendiga y que le convierta, que le ayude, que le haga el bien, que le vaya bien económicamente, que le vaya bien de salud, que le vaya bien con la familia. Pedir hacer el bien a esa persona o a ese grupo o a quien sea. Porque si la envidia llega a echar raíces, miren, la envidia te va a quitar toda la felicidad, te va a perturbar toda la paz, la envidia te va a trastornar toda tu vida. No vas a poder ser feliz jamás mientras que dejes que la envidia eche raíces en tu corazón. Ven aquellos fariseos, cuando Jesús iba haciendo el bien, si es que uno ve, y entonces iba Jesús echando a los demonios, iba Jesús curando a los enfermos, iba librando de toda clase de dolencias. Una persona que tiene este problema, que tiene tal, acudía a Jesús y se sentía en esa paz y se sentía en esa felicidad. Y entonces empezaba a alabar a Dios, bendecir a Dios, porque ha puesto a ese hombre, a Jesús, que le ha dado, que le ha liberado de ese sufrimiento. Y eso, que era como para alegrarse a los fariseos, a aquellos judíos que tenían envidia, pues les hacía el criar la bilis, esa amargura de interior, esa dureza de corazón, ese malestar interior. Eso les entristecía a ellos. Y cuando todo el mundo se alegraba con Jesús, con sus milagros, con su bondad, miren cómo obraban aquellos movidos por la envidia. Terminarán crucificándole, claro. La envidia llega hasta el crimen. Se alegra del mal, la envidia calumnia, dice mentiras contra la persona, empieza a promover en los demás un levantamiento, un mirar las cosas mal, y por eso prohibieron que nadie siguiera a Jesús, que lo expulsaban de la sinagoga. Y entonces el mal de la envidia fue creciendo en los fariseos hasta llegar a renegar de Dios. No tenemos más rey que el César. Cuando ellos, los salmos dicen, Dios es nuestro rey. Y ellos rezaban los salmos y ellos decían a Dios, Dios es el rey de Israel. Y cuando llega Pilato y dice, a vuestro rey voy a crucificar, no tenemos más rey que el César. Nosotros renegamos de Dios, tomamos al César como rey con tal de que lo crucifiques, porque la envidia llega hasta un odio cruel y mortal. Cuidémonos, queridos hermanos, de la envidia. La envidia hay que empezar en el momento que se empieza a sentir un poquito de tristeza, porque al otro le van bien las cosas, porque del otro hablan bien, porque al otro tiene cualidades o lo que sea. Empezar a rezar por esa persona sinceramente y de corazón. Empezar a pedirle a Dios que le bendiga y a alegrarse, a hacer el esfuerzo. Yo me puedo alegrar por el bien de alguien, pues decir, no, pues eso es bueno, lo ha hecho bien, entonces pues es una cosa buena, fíjate, al otro le ha ayudado, entonces me alegro de que haya hecho ese bien. Hacerlo aunque sea racionalmente, si no se siente, pero hacerlo. Porque si dejas que la envidia eche raíces en tu corazón, no es una buena hierba. Esa es una mala hierba que va a amargar y destruir tu paz y felicidad. Por eso, querido hermano, combate, lucha, trabaja por arrancar la más pequeña brizna de la envidia que entre en tu corazón. Acude a la Virgen, que sea ella. ¿Ve? El Santo Rosario, pedirle a la Virgen, acudir a la Virgen. Tenemos aquí la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues pídele a ella, que tantos milagros hace. A la Virgen del Carmen, ponte el escapulario, pídele que te libre de esas malas hierbas, de la envidia. Acude al Señor, ora por la persona, pero con sinceridad de corazón para que le vaya bien. Y haz el esfuerzo de alegrarte del bien
Y cuando veas que de esa persona por la que tienes envidia, o esas personas, y cuando veas que a esa persona o personas le sucede algo malo, entonces pídele a Dios para que le libre, para que le cure, para que le salve, y entonces no te alegres del mal de la persona, porque esa es una de esas hierbas malas que todo lo envenenan. Que la Santísima Virgen María nos ayude, primero, a no sentir ni tener ni siquiera las tentaciones de la envidia, pero cuando empieza la envidia a echar raíces en nuestro corazón, inmediatamente, si la cosa va más adelante, busca ayuda en la confesión y la dirección espiritual. Le pides al sacerdote: Padre, mire, tengo una envidia sobre una persona, contra esto, contra el otro, necesito que me ayude. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque la envidia va a perturbarte tu vida y va a alejarte totalmente de Dios, de la verdad y del bien. Que la Santísima Virgen te bendiga y puedas ser libre de todas las tentaciones de la envidia.